Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy, una meditación y una reflexión que hacemos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro discipulado. Vamos camino a la santidad, camino a la salvación y creciendo en el desarrollo de nuestra vocación cristiana. Hoy, hermanos y hermanas, ya es jueves de la semana 31 de nuestro calendario litúrgico. Estamos celebrando una fiesta especial, la dedicación a la Basílica de Letrán. Y por lo tanto tenemos lecturas del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Aquella famosa ocasión donde Jesucristo, al visitar el templo, expulsa a los mercaderes por estar haciendo en el templo de Dios asuntos y transacciones que no se permitían, y sobre todo porque rompían la verdadera espiritualidad y el culto de ese templo. Eso va a tener un significado bien importante para nosotros hoy. Vamos a pensar en este pensamiento mientras leemos la palabra de Dios. El nuevo templo es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto durante todo el viaje de esta meditación y esta reflexión que hacemos en el día de hoy. Pasemos a la lectura directamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dineros sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Y Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos entonces recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. El nuevo templo es nuestro Señor Jesucristo, celebrando hoy nosotros la dedicación de la Basílica de Letrán, lo cual tiene un verdadero significado y auténtico significado para ese culto y la espiritualidad que se merece, el lugar donde entendemos que está la presencia de Dios. Ciertamente que nosotros no podemos simplificar la presencia de Dios, confinar la presencia de Dios, encajonarla en un solo lugar, ¿verdad? Porque nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero a la vez, hermanos y hermanas, que se acabó la persecución contra los cristianos que se reunían en las catacumbas para orar y hablar de Dios, que se reunían en la iglesia doméstica de sus casas en el principio. Y cuando termina la persecución, comienzan a desarrollarse una serie de templos, ¿verdad? Y de iglesias para ir rendir el culto y la verdadera espiritualidad a Dios, con una devoción, ¿verdad? Sobre todo, y una adoración que sea apropiada y aceptable para nuestro Dios. Pero encontrar lo que Cristo encontró en aquel momento en la expulsión de los mercaderes del templo debido a lo que estaban haciendo, pues entonces nos pone a pensar que podemos caer, hermanos y hermanas, ciertamente en ciertos abusos y en ciertas profanaciones. Y este evangelio lo que trata es de advertirnos eso: cuidado con caer en la profanación, no solamente del templo físico, ¿verdad? De la iglesia, la estructura, la parroquia física. Ahí está Dios también, ¿verdad? Pero también en el templo que somos nosotros como santuario del Espíritu Santo y de las cosas de Dios y de la presencia de Dios en nosotros. No podemos viciarlo, no podemos profanarlo y no podemos nosotros, hermanos y hermanas, mercadear
con el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Brevemente quisiera hacerte una introducción. ¿Por qué celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Letrán y por qué está relacionada con el templo? La Basílica de Letrán, hermanos y hermanas, es un símbolo de unidad para toda nuestra iglesia, porque es la unidad que hay que tener con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es la iglesia de Letrán, es la iglesia principal, es la iglesia conocida como la madre de todas las iglesias, y es esta iglesia de Letrán, esta basílica es superior a la Basílica de San Pedro que algunos hemos visitado en el Vaticano, porque la Basílica de San Pedro realmente no es una catedral, sino que es un santuario edificado sobre la tumba de San Pedro. Pero la catedral de Letrán, hermanos y hermanas, es la catedral del Papa como obispo de Roma, porque el Papa también es obispo de Roma, y por eso, hermanos y hermanas, tiene hoy un énfasis muy especial al recordar nosotros la Basílica de Letrán. Lo asociamos también con la presencia de Dios. Habiendo dicho eso, para que entiendas por qué celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán con esta importancia de la presencia de Dios en el templo y de Jesús como el nuevo templo y de la presencia de Cristo también en cada uno de nosotros, lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es que el verdadero lugar de encuentro del hombre y de la mujer que son cristianos, el auténtico templo es Jesucristo. Vamos a partir de ahí, que eso es enseñanza fundamental hoy. Jesús, hermanos y hermanas, vemos en el Evangelio de hoy que tiene la autoridad para purificar la casa de su Padre. ¿Qué es lo que hace? Jesucristo purifica la casa de su Padre. Los mercaderes se justificaban que estuviesen en el templo, hermanos y hermanas, vendiendo los animales, y se justificaba también que estuvieran los cambistas de dinero, porque venían personas pues de otros países con dinero extraño, y había que cambiarlo por la moneda que se admitía en aquel tiempo. Pero tenían un lugar reservado para eso, para meter los animales, para meter los bueyes, para meter las palomas, que se ofrecían como sacrificio y como ofrenda. Acuérdate que cuando Jesucristo fue presentado en el templo, María y José tuvieron que buscar un par de tórtolas para ofrecerla en la presentación del niño, porque esa era la ofrenda que se daba, aunque era la ofrenda más mínima, pero era la ofrenda que se daba. Los mercaderes del templo, hermanos y hermanas, habían desafiado el espacio, habían tomado más espacio, y entre el revolú del cambio de los animales por un lado gritando, y las necesidades que habían aquellos animales, ¿verdad?, dentro del templo, era una cosa espantosa lo que Jesucristo encontró allí. Vemos cómo Jesucristo hasta hace un látigo para sacar a los mercaderes del templo, viró todas las mesas, sacó los animales y cuánta cosa había, ¿no? El celo de la casa del Padre consume a nuestro Señor Jesucristo, porque encuentra que hay un abuso en cuanto a lo sagrado del templo, y sobre todo, hermanos y hermanas, que hay un negocio montado dentro del templo. Entonces Jesús nos enseña verdadero lugar de encuentro del ser humano, del hombre y la mujer que creen en Dios Todopoderoso. El auténtico templo es Jesucristo nuestro Señor. Jesús, hemos visto que tiene la autoridad para purificar esa casa del Padre, y ha hecho de los creyentes también un templo vivo de Dios. Vamos a recordar eso. Por eso al principio les decía, está el templo físico y está el templo espiritual, que somos cada uno de nosotros, como nos recuerda San Pablo, ¿verdad?, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Todo eso queda enmarcado en el pensamiento de hoy. Entonces, el cuidado es a no profanar, hermanos y hermanas, a no mercadear con aquello donde está la presencia de nuestro Dios del cielo. Toda persona es sagrada, hermanos y hermanas, porque la presencia de Dios está con nosotros, y el templo también es sagrado, porque la presencia de Dios está con nosotros. Es decir, habita la presencia de Dios con nosotros, y no podemos nosotros profanar usándolo como un medio. El templo no se utiliza como un medio. Aquí hay un mandamiento en el Padre Nuestro, no.
Santificar el nombre de Dios es hacer que su presencia esté en nosotros. Aquellas palabras de Cristo nuestro Señor, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí yo estaré. Y si en el templo, hermanos y hermanas, se reúnen dos o más a orar y a invocar la presencia del Padre, Él estará allí. Y si la presencia de Dios está allí porque celebramos la misa, porque Dios se hace presente en la Sagrada Eucaristía, en el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, en el vino que se convierte en la sangre de Cristo, la presencia de Dios se reserva en el Santísimo Sacramento. No podemos olvidar que todo esto, hermanos y hermanas, es santidad, es lo sagrado en medio de nosotros, y debemos de ser como Moisés, hermanos y hermanas, que cuando subió a la montaña santa y encontró la zarza ardiendo, el mismo Dios del cielo le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista, no profanar, no utilizar como un medio las cosas de Dios, hermanos y hermanas, porque donde ocurre todo eso, lamentablemente la presencia de Dios se escapa y se fuga y no va a estar. Y no solo en el templo, sino también en cada uno de nosotros habrá ausencia precisamente de lo que es divino. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuidado con la profanación, es lo que está diciendo Cristo, y especialmente el templo y nosotros que somos templo de Dios. Por eso Jesucristo cita en el Evangelio de hoy el Salmo 69 en el versículo 10: me devora el celo por tu casa, nos recuerdan los discípulos. Los profetas también, hermanos y hermanas, habían advertido y habían denunciado antes de Cristo en el Antiguo Testamento los abusos que se estaban cometiendo contra el templo y la tienda donde habitaba la presencia de Dios. Zacarías había dicho y había anunciado y profetizado que venía una purificación para el templo. ¿Qué es la purificación del templo que Jesús hace en el día de hoy? Eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 21. Entonces la acción de Jesús, hermanos y hermanas, no solo es desplazar, ¿verdad? No solamente es desplazar, sino reconstruir lo que vemos hoy con el templo. Todo tipo de religión que queda en y se manifiesta, hermanos y hermanas, lamentablemente en cosas exteriores. Y quiero que lo entiendan de ese punto de vista. No hay lugar para aquello que decimos que es un templo y que supuestamente habita la presencia de Dios si no se respeta. Al profanarse hay que desplazar, ya la presencia de Dios no está ahí y hay que reconstruir. Por eso es que nosotros vemos a Jesús, hermanos y hermanas, hablar con una autoridad tan fuerte en términos de esto, que hasta la religión quedaría fuera de la presencia de Dios, porque meramente estaría utilizando la presencia del templo donde habita Dios como un medio, como un instrumento para sus propios intereses, para transacciones comerciales o para profanarlo por estar haciendo cosas que no tienen que ver con la espiritualidad y el culto dentro del templo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, toda religión cae dentro de todo este asunto de perder la presencia de Dios a través de no encontrar la santidad que se necesita, porque Dios necesita un lugar santo para habitar en lo santo. Una purificación, y si se pierde, hermanos y hermanas, no está. Así que no perdamos de vista esto es bien importante. O sea, es desplazar lo que hace Cristo con todos estos latigazos y echar fuera, desplaza, y también advierte que hay una reconstrucción. Por eso es que vemos a Jesucristo casi, hermanos y hermanas, imperativamente decir en este evangelio: destruyan, o sea, destruyanme para yo construir en 3 días el verdadero templo de adoración en espíritu y verdad. Si nosotros lo recordamos, ¿verdad? El verdadero templo es en espíritu y verdad, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 23. Los verdaderos adoradores de Cristo le adorarán en espíritu y verdad. Eso provoca la santidad, la presencia de Dios. Eso evita la profanación y el estar utilizando como medio e instrumento el templo para fines, hermanos y hermanas, tal vez lucrativos o para fines personales que no tienen que ver nada con la fe o con la religión auténtica, el culto, la espiritualidad y la santidad. El nuevo templo, entonces, hermanos y hermanas, es Jesús, porque Dios se ha hecho presente en Jesucristo el Señor. Así que finalmente vamos a preguntarnos algo en el día de hoy, hermanos y hermanas. El nuevo templo es Jesús, el Señor.
Vamos a preguntarnos sobre nuestro culto. Vamos a preguntarnos en examen de conciencia sobre nuestra espiritualidad. Ese templo de Dios, la santidad de Dios y su presencia en nuestra vida, donde está esa presencia, obra Dios, que no se profane al convertirse en un negocio económico, hermanos y hermanas, en alguna prebenda política también, que no se convierta en nada de eso, o que se convierta en lugares de actos exclusivos, donde se excluye a los más necesitados que vienen en busca de Dios. ¿Cómo se vive? Tendríamos que preguntarnos el culto de la espiritualidad en nuestra comunidad. ¿Cómo se vive el culto de la espiritualidad en la iglesia doméstica de mi casa, donde estoy invocando el nombre de Dios para que su presencia esté con nosotros? Debe estar, hermanos y hermanas, la presencia de Dios en nuestro santuario, ya sea la iglesia o ya sea nuestro propio espíritu. Debe estar al servicio de toda la humanidad y con un fin, hermanos y hermanas, correcto dentro de la fe. La espiritualidad auténtica encarna una relación con Dios y que nada tiene que ver con el mercadeo o con incluso acciones violentas. Así que, hermanos y hermanas, al santificar el nombre de Dios, su presencia está con nosotros, y si su presencia está con nosotros, la obra grande de Dios en nosotros, sus promesas se cumplen tal y como lo pedimos en la oración. Echemos atrás la profanación, echemos atrás, hermanos y hermanas, tal vez en convertir la casa de Dios en algo que no tiene que ver con el culto y con la espiritualidad. Oremos. Amado Dios del cielo, permítenos santificar tu nombre siempre para que tu presencia y tu obra estén en nuestra iglesia doméstica, en nuestro espíritu como templo del Espíritu Santo, en nuestra iglesia con tu presencia real en medio de nosotros. Evítanos que podamos caer, amado Dios del cielo, en la profanación y en los abusos de lo que es sagrado, de lo que es santo. Permítenos en nuestro caminar cristiano quitarnos las sandalias para no contaminar la presencia tuya con tal vez aquello que es impuro en nuestras vidas y que nos alejas de ti. Danos la santidad y danos la capacidad de purificarnos en esta tierra para poder nosotros agradarte en la presencia y ser ofrenda agradable en tu templo. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Este ha sido el mensaje de hoy, que sea de bendición para tu vida, bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti. Te esperamos mañana con un nuevo mensaje y otra nueva meditación para nuestra vida cristiana. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto.